Jóvenes estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy, 4 de octubre. Bien. Hemos entrado al mes morado. Se llama mes morado de manera clásica en el argot de los limeños antiguos, ¿no? Es un mes que tiene olor a sahumadoras, olor a anticuchos, ¿no? Y que se celebra también el Día de la Medicina, ¿no? 5 de octubre, recuerden ustedes a Daniel Alcides Carrión y su martirologio, ¿no? Entonces eso será el día de mañana con sendos homenajes que se habrá de brindar, ¿no? Bien, vamos a empezar la clase, entonces voy a ir empezando la presentación. La clase de hoy tiene que ver con el tema, el plan estratégico. Plan estratégico. Bien, entonces este es el tema de hoy, planeamiento estratégico. Entonces, ¿qué será planeamiento estratégico? No, inicialmente estará en relación con planear algo de manera estratégica. Entonces, este es el plan estratégico de la Facultad de Medicina, del año 19 al 23, entonces, para 5 años. Entonces, de manera general, en el planeamiento, ¿no?, van a definir objetivos, metas y estrategias, ¿no? Entonces, por eso el plan estratégico, viene la palabra estrategia. Aquí tenemos los dos últimos planes estratégicos de la Facultad de Medicina, del año 17, el año 19, y el año 19 hasta el año siguiente. Entonces, se habrá producido algunos cambios entre este periodo y este otro periodo. Habría que revisar ambos planes, compararlos y de otra manera tener una opinión, ¿no?, de la retroalimentación, ¿no?, de quienes han formulado este plan del 23, ¿qué opinan del año de la 19? Entonces, esa es una tarea que estaría pendiente, ¿no?, que podría hacerse una investigación, ¿no?, sobre planes estratégicos. Una pregunta obligada sería, ¿qué opinan, ¿no?, los que formularon este plan del plan anterior, ¿no? Es decir, ¿los objetivos que se desearon alcanzar se lograron o no se lograron? Entonces, o ha sido un poco utópico, ¿no? Han planteado objetivos inalcanzables, no solamente por usar cifras, metas, cuánto de metas. Las estrategias, ¿cómo se logran los objetivos? Ahí están las estrategias. ¿Cómo lograr los objetivos? ¿Quién logra el objetivo? ¿El decano? ¿Quién logra el objetivo? ¿Cómo será ese tema, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos ir conversando y esperamos que ustedes se motiven con las preguntas, ¿no? Yo les he mencionado de que en la administración siempre hay los grandes teóricos, ¿no? Los que se llaman gurúes, los grandes gurúes de la administración, ¿no? Editan libros, ¿no? Son reconocidos internacionalmente, ¿no? Stoner, por ejemplo, es un clásico. Anecdóticamente les voy a contar. Allá por los años 90, a mí me convocan a hacerme cargo de se había cambiado el organigrama del hospital, de los hospitales en general, no era de mi hospital, de todos los hospitales se cambiaron con un decreto supremo, famoso 005 del 90, y se creó, ¿no?, la dirección administrativa y la dirección técnica. Entonces a mí me convocan para la dirección técnica. Y entonces, viendo qué cosa había que hacer, había que ver capacitación, planes y programas, ¿no? Elaborar las normas, ¿no? Eh,
las normas técnicas que debían implementarse en el hospital. Y entonces, yo ya era docente en la Facultad de Medicina, ¿no?, en el área de medicina preventiva, pero mi quehacer estaba principalmente en la cuestión asistencial, ¿no? Como médico internista. La medicina interna es medicina de adultos. Entonces ahí me convocaron y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué debo hacer? Bueno, acepté, pero tenía que prepararme. Entonces, en esa época existía la Escuela Nacional de Administración Pública. Era una escuela donde se formaban todos los cuadros del Estado. Entonces yo postulé, ingresé, y había que estudiar 2 años, una maestría de gestión, se llamaba gestión gubernamental. Entonces ahí teníamos compañeros de carpeta, gente de todos sitios, del ejército, de la marina, de otros ministerios, ¿no? Eran todo lo que se iban a hacer los cuadros del Estado. Y entonces en la entrevista personal que me hace el director de la escuela, eh, me dice, ¿y usted por qué quiere estudiar? Pues yo le expliqué, ¿no?, de que me habían designado en ese cargo y que conocía muy poco de esta parte y que entonces tenía que formarme, pues era lo correcto, pensé, ¿no? Ah, me parece bien, me dijo. ¿Y usted ha leído a Stoner? Stoner, Stoner. Me sonaba raro este nombre, nunca lo había escuchado. Stoner. Y le dije, no, 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 le digo. Entonces me dice, este es la Biblia en la administración. Entonces, en el curso, dentro de las cosas que nos hacían leer, nos dieron, bueno, van a leer el libro de Stoner. Leer un libro, pues, tremendo, son unas 500 páginas. Todo lo que es administración. Y ahí, clases 2 veces a la semana, todos los días, de 4 de la tarde a 10 de la noche, en la Escuela Superior de Administración Pública. Interesante, ¿no? Ese periodo de formación, ¿no? Entonces aprendimos mucho, gente que vertía su experiencia de todos los puestos del Estado, ¿no? Todos eran funcionarios, ocupaban cargos importantes en cada ministerio, ¿no? Pero me ha hecho recordar Stoner, ¿no? Y entonces, de ese libro he sacado esta frase que dice, es el proceso formalizado de planeación a largo plazo, en el cual se utiliza para definir y alcanzar las metas. Entonces, la primera cosa, que es una planeación a largo plazo. Es decir, no es un plan para mañana, para el año siguiente, es a largo plazo. Entonces se habla de 5 años por lo menos. Uno, es un proceso formalizado. La otra cosa es que solo lo tienen las organizaciones formales. Y vamos a ver luego cómo se arme el equipo que va a elaborar este plan. ¿Y para qué se usa? Para definir y alcanzar la meta de la organización. Entonces, se infiere que las metas son procesos de una planeación a largo plazo. A 5 años, ¿qué metas voy a lograr? Entonces, lo que está acá. Las metas que voy a lograr. Y dentro de ello, ¿y cómo la voy a lograr? Las estrategias. ¿Qué estrategias voy a implementar? Y otro gurú es Kotler. Dice, es el proceso gerencial de desarrollar y mantener un ajuste viable entre objetivos, recursos y habilidades de la organización y las cambiantes oportunidades que ofrece el mercado. Entonces aquí le agrega algunas cosas, ¿no? Que este plan está definido para aprovechar las oportunidades del mercado. Este en el campo de los bienes, ¿no? Y también de los servicios, mucho menos en la cuestión asistencial, ¿no? Porque pública, porque esto tiene sus particularidades, ¿no? Que también pueda verse las oportunidades que ofrece el mercado, ¿no? Por ejemplo, el sistema integral de salud, cuáles son las necesidades que se plantean, de cómo va a ser mi plan estratégico para responder a los retos que plantea el sistema integral de salud en un hospital que es de referencia nacional y como tal te van a llegar pacientes de todo
de todo el Perú, para que resuelvas el problema. Entonces, ¿qué te va a llegar? No te van a llegar gripes, no te van a llegar neumonía, van a llegar casos complejos que no pueden ser resueltos en el nivel 1 ni en el nivel 2, ¿no? Y es un proceso gerencial, ¿no? Entonces es un proceso que depende de quienes dirigen la institución. Quienes dirigen la institución, ¿no? Elaboran este plan. Bien. Entonces, dentro de otros elementos que vamos a ir viendo, es el proceso mediante el cual una organización define su visión a largo plazo. ¿Qué cosa quiere a largo plazo? ¿No? ¿Cómo quieres verte a 5 años? ¿Y qué estrategia vas a utilizar para alcanzarlas? Entonces, ¿elaborarás un plan utópico, inalcanzable? No, tienes que partir de un análisis de tu realidad. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Con esta fortaleza y debilidades, ¿puedes lograr lo que estás planteando a 5 años? ¿O tienes que bajar un poco la valla? Como el que hace salto alto, ¿no? Le ponen una varilla a los 2,20 m y él dice, no, yo con ajuste llego a 1,80 m, salto alto, 1,80 m, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque conoce su fortaleza, conoce sus debilidades. Igual, pero ¿qué oportunidades hay, ¿no? Para aprovechar las oportunidades y para neutralizar las amenazas? Este es un juego estratégico, como quien juega el ajedrez de la administración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mueves tus fichas? ¿No? ¿Qué estrategias vas a utilizar para lograr tu visión? Pero la primera cuestión de la visión es que tiene que ser una visión que no sea utópica, pues, ¿no? Y entonces, en ese plan estratégico hay algunas preguntas, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es la visión que estás planteando? Entonces, una visión ambiciosa, a largo plazo, pero con el compromiso de alcanzarla, que no sea utopía, repito, ¿no? Porque cuando hemos empezado, nosotros hemos participado en algunas comisiones de formación de plan estratégico y entonces, igual, cuando se hacían clases taller de planeamiento estratégico, en los talleres, pues cada grupo tenía que elaborar su plan, entonces cada uno quería decir, pues no, como decía, el Perú va a ser campeón mundial en el año 2026, campeón mundial de fútbol. Entonces, diríamos, oye, ¿tenemos esas fortalezas? Hemos analizado nuestras debilidades. ¿Cómo están los otros equipos del mundo? Ustedes ven la Premier League, ¿no? Ahora la Champions League, todas estas cosas. ¿Cómo estamos? Entonces, si es que esto no se analiza, este plan de a dónde ir, ¿no? Entonces, tiene que ser bien evaluado. ¿Y cómo llegar? Tus estrategias, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar? La primera cosa consiste en ser diferente. No puede ser igual ahora. Si estás elaborando una visión ambiciosa de largo plazo, a los 5 años no puedes querer ser igual a como estás ahora. Si no, ese plan está mal elaborado. De aquí a 5 años tienes que ser diferente, mejor. Significa elegir deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación única de valor, con la finalidad de lograr un posicionamiento único en el mercado, o sea, tener una mejor ubicación en el mercado, ¿no? Que nosotros podemos plantearnos como Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿no? Tener un mejor posicionamiento. ¿Cuál es nuestro mercado? ¿Con quiénes nos comparamos? Con las otras medicinas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como facultad siempre hemos estado en los primeros puestos, primero, segundo puesto, primero, segundo puesto. Y no sé si ustedes han visto los últimos reportes, ¿no? Que preocupa mucho cómo muchas universidades privadas están desaprobadas. No llegan ni siquiera a 10 en una escala vigesimal y están produciendo, ¿no? Están lanzando al mercado profesionales de la salud. Entonces, eso es no sé,
alguna acción hay que tomar, ¿no? Para mejorarlos, en fin, ese proceso no puede continuar, ¿no? Entonces, elegir deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación única de valor, con la finalidad de lograr un posicionamiento único en el mercado, o sea, ser el mejor, o estar entre los mejores, ¿no? Y aquí viene lo que se habla, la cadena de valor. Entonces, ¿cómo es el valor agregado? Ustedes, le preguntamos, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Qué es lo que tienes mejor que otros? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Entonces, todos esos conceptos salen a partir de esto. Y yo los invito a que puedan en algún momento leer algunas cosas, ¿no? En el curso vamos a tratar algunos temitas, ¿no? Y entonces, este es un esquemita, ¿no? Disculpen que sea esta es una creación mía, que digo, la situación actual. Ya, entonces, vamos a hacer una visión ambiciosa a largo plazo. Visión ambiciosa. Al 2025, ¿cómo vamos a estar? Y entonces, consiste en ser diferente. Entonces, mejor que ahora. Porque si hacemos rutinas, si mantenemos las mismas rutinas, en el año de aquí a 5 años vamos a estar igual que ahora. Vamos a ser personas rutinarias, nuestros cursos en la facultad rutinarias, repitiendo los mismos ejercicios todos los años, las mismas diapositivas, ¿no? Las mismas clases. Lo único que van a cambiar son los alumnos, porque van a pasar de promoción a promoción, pero entonces, situación futura, ¿cómo va a ser? Pues, no, tenemos que ser diferentes. ¿Dónde estará la diferencia? ¿En qué consiste ser diferente? ¿Cuál es esta brecha que hay acá? De aquí a acá. Entonces, esto viene un desarrollo estratégico. A partir de un análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿no? Está bien, pero digamos, ¿dónde está la diferencia? No es una frase. Tenemos que poner algunos indicadores que nos permitan comparar, ¿no? De aquí a 5 años a la situación de ahora. Entonces, ese es el pensamiento estratégico. En términos generales, ustedes analicen esto y es probable que de aquí pues motive alguna conversación luego en la clase o tal vez una pregunta en el examen, ¿no? Bien, entonces si este es así, si este es en las organizaciones, a mí sí me ocurre lo siguiente, que es para conversarlo con ustedes. Y ustedes, jóvenes estudiantes, ¿han formulado su plan estratégico? Cuando ingresaron a la universidad, ¿qué pensaban hacer? Para cuando egresen, después de 5 años, egresan. Van a, van a ser diferentes, claro, van a tener un cúmulo de información adicional, van a haber completado una carrera, ¿no es cierto? Van a haber adquirido competencias para el desarrollo profesional, pero y luego tendrán que formular su otro plan estratégico. Entonces, ya, van a pasar todos los años por inercia, ¿no? Los estudiantes, grupalmente, ¿no? Todos en actividades grupales, ¿no? Con notas grupales, corporativas, pero ¿cómo están tus competencias, las habilidades para desarrollar tu carrera? ¿Cómo te has visto? Y luego ustedes egresan, terminan y tienen que decir, y luego ya no ponemos el ingresar, sino al egresar de la universidad. 5 años después, ¿cómo quieren estar? ¿Cómo se ven ustedes en ese espejo del futuro? Se van a mirar 5 años después de egresados, cómo se ven, ¿no? Ese es un tema importante, ¿no? Que tiene que motivarnos, ¿no? Porque eh, en la fase es la fase de estudiantes, en la fase de estudiantes, pues, la mayoría de estudiantes tiene un fuerte apoyo familiar, ¿no? La mayoría de estudiantes tiene un fuerte apoyo familiar. Y entonces hay que estudiar, hay que ir a las prácticas, hay que hacer cosas así. Pero cuando egresas te dan tu diploma, ¿no es cierto?
Y entonces, mientras somos estudiantes, nuestros músculos tienen una acción predominante, principalmente supinación. Los músculos supinadores están así. Cuando salimos de casa, así, para que ahí nos pongan la propina, para el pasaje, para el menú, etcétera. Entonces nuestro antebrazo está en posición de supinación y recibimos contentos y ya listo, abrazos, besitos, ¿no? En la familia ya nos vamos, regreso en la noche, listo. Cuando terminas la carrera es más difícil tener la actitud de supinación. Entonces se supone que vas a estar en pronación. Y entonces, ¿cómo manejas esto? Entonces tienes que ver, ¿no? Ese cambio, ¿qué va a generar, ¿no? Tu futuro como profesional es a los 5 años, y luego a los 5 años, y luego a los 5 años, tienes que irte planteando metas, ¿no? En tu desarrollo personal. De manera que, jóvenes, este pensamiento estratégico es válido no solo para las instituciones, no solo para las instituciones, sino para las personas. A largo plazo, ¿cómo quieres? ¿Cómo te ves? En relación a tus compañeros, a tu posicionamiento único en el mercado. ¿Cómo vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te pondrás en la cola de una institución pública o pensarás a tener algún emprendimiento, ¿no es cierto? Que te permita entonces, ser diferente. Esos son temas jóvenes que ustedes tienen que irse analizando y qué bien que lo estemos tocando y con ustedes grupalmente, ¿no? Bien, en la formulación del plan estratégico, se habla de 5 momentos, ¿no? Momento enunciativo, de análisis situacional, de síntesis, momento normativo, momento estratégico y momento táctico operacional. Puesto de otra manera, está así, los momentos de este proceso. ¿Qué cosa comprende cada momento? Hemos visto aquí los momentos, pero aquí ya le agregamos qué cosa vamos a hacer. En el momento enunciativo, que es el momento filosófico, ¿no? Tu visión, cómo quieres ser. Entonces, ¿para qué existes? La misión tiene que ver con ¿para qué existe la Facultad de Medicina? Vamos a verlo luego. ¿Para qué existe la Escuela de Tecnología? También. Entonces, es la misión. ¿Cuál es la misión de la Escuela de Tecnología? Formar profesionales, ¿no? Tecnólogos, médicos, ¿no? Y en fin. Y la visión que tendrá la escuela, entonces, ser referente nacional. Entonces, eso está bien. ¿Cómo lograrlo? Ahí está el problema. Entonces, luego el momento explicativo analítico. Y entonces, aquí está el análisis FODA, ¿no es cierto? Entonces, los nudos críticos del FODA. Priorización de problemas. Entonces, vas a plantearlo en este momento explicativo analítico. Luego, construcción de escenarios, tus objetivos, construcción de viabilidad del plan trazado. Va en relación con tus fortalezas que has señalado acá. Entonces, ¿cómo haces tus planes en base a eso? ¿Y cómo vas a hacer? Momento táctico operacional. Tus estrategias. Y una matriz de programación de las actividades que vas a hacer para lograr las estrategias. De esa manera vas a tener tu plan estratégico, un marco general, análisis de situación, objetivos y programación de actividades. Entonces, esto es lo que comprende. Y de alguna manera vamos a ir viendo, ¿no? Cosas bastante importantes de cada uno de estos 5 momentos. 5, 6 momentos. Bien, el denunciativo, ¿no? Entonces tienes que decir cuál va a ser tu visión.
lo que quieres ser en el futuro. Si eres un empresario, si tienes un emprendimiento, ¿cómo quieres que tu empresa sea en el futuro? Responde a los sueños del empresario y suele establecerse para un periodo superior a 3 años, ¿no? Aquí hemos visto que está para 5 años, pero es de 3 a 5, ¿no? Menos no, menos no. En general se acepta 5 años, un promedio, ¿no? En la literatura habla también de a partir de 3 años, ¿no? Pero ¿cómo quieres verte en el futuro? Tu visión. Y la misión, ¿qué haces? ¿A qué se dedica tu empresa? Entonces, si tienes una empresa de, de terapia, entonces, ¿qué hace tu empresa? Tienes que desarrollar la misión. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, estos son preguntas generales cuando uno va a elaborar la misión. Pero de manera así bastante concreta, restringida, diríamos, por ejemplo, ¿no? Ah, si es una zapatería, su misión es elaborar calzados que den confort al usuario. Es decir, elaboro zapatos, pues todos elaboran zapatos, tu misión va a ser un poco mejor, ¿no es cierto? Que vaya con el confort de tu cliente. Entonces, en tu visión, ¿no? Estar, pues, tener satisfacción de los clientes, ¿no es cierto? De manera tal que fidelice, cuando alguien empiece en comprar un par de zapatos, piensa en tu marca, piensa en tu marca, ¿no? Yo recuerdo igual, ¿no? Cuando esto vino en la década del 90, cuando se empezó a hablar de la calidad total, entonces eran términos que nos llegaban a nosotros allende los mares. Y entonces, muchos videos, yo recuerdo en la maestría a la que le hago mención, intercambiaban en esa época videos, no había el internet, pues, a ¿no? Unos videos intercambiábamos, grabábamos, ¿no? En copia para irlos revisando en casa, ¿no? Y entonces las empresas elaboraban su visión y su misión, ¿no? Y entonces recuerdo que una pollería que se hizo famoso porque dijo, nosotros no vendemos pollo, vendemos calidad. Se hizo famoso en esa época, ¿no? Que todas las empresas buscaban que colocar, pues, sus enunciados, ¿no? Esta pollería interesante. Nosotros no vendemos pollo. Oye, si es una pollería, sí, nosotros vendemos satisfacción al cliente. Era una manera de incorporar el concepto calidad en la misión que ellos tienen, ¿no? La Facultad de Medicina también tiene su plan estratégico y como tal debe tener su misión y debe tener su visión. Entonces, la Facultad de Medicina, de ese plan estratégico cuya carátula le he mostrado en la diapositiva inicial, la misión es de la medicina generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 1. Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Formando profesionales e investigadores líderes. Profesionales e investigadores líderes. Con valores, respetuoso de la diversidad cultural. Respetuoso de la diversidad cultural. Promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad. Entonces, los profesionales que forma la facultad, nuestra facultad, ¿no? Tienen estas características, porque es la misión, ¿no? Y está finalmente en relación con el desarrollo sostenible del país y la sociedad. Y si es en la misión, no es solamente, ¿no?, formar tecnólogos, formar enfermeros, formar médicos, formar obstetras, ¿no? No, es mucho más, la formulación es mucho más compleja.
Entonces hay que encontrar las frases. Este es el pensamiento que tiene que guiar a la Facultad de Medicina. Bien, recuerde que es el pensamiento que debe guiar la Facultad de Medicina. Pero ¿quiénes lo van a hacer? ¿El decano, que es el que tiene que estar haciéndolo? ¿Y cómo actúa el profesor de aula? Entonces tiene que haber una estrecha correspondencia entre el pensamiento estratégico y la parte operativa, ¿no es cierto? El táctico operativo que le dicen acá, ¿no? Entonces, una relación, pero tiene que transmitirse. Y vamos a ver, yo preguntaría entonces, ¿los docentes de aula conocen la misión de la Facultad de Medicina? ¿Los coordinadores de departamentos académicos conocen la misión de la Facultad de Medicina? ¿Los directores de escuela, de las 5 escuelas, conocen la misión? Entonces, si no la conocen, entonces, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la misión? Entonces, le preguntaríamos a cada director que no conoce, oye, ¿cuál es la misión de tu escuela? A cada docente de aula, oye, ¿cuál es la misión de la facultad? Y entonces, no, yo doy mi clase nomás, yo mi clase todas las semanas, ¿no? Busco en internet información actualizada y sobre el tema que me han asignado y sobre eso lanzo mi speech. Pero, ¿y esa es la misión? ¿Ayuda a la misión? Esas son cosas importantes, jóvenes estudiantes, ¿no? Porque vamos a ver luego el papel que van a tener ustedes, jóvenes estudiantes, en los planes estratégicos, ¿no?, de las facultades. Y como visión, ser referente nacional, la visión de la facultad, referente nacional e internacional. ¿En qué? En generación de conocimiento y educación de calidad. Ojo, acá se pone 2 metas altas. Generación de conocimiento. ¿Cómo mides la generación de conocimiento? 2, ¿cómo mides la educación en calidad para decir si estamos cumpliendo la visión? Entonces, estas son cosas que necesariamente hay que verlas, ¿ya? Y entonces, la Facultad de Medicina, ¿no? Esto lo he copiado del plan estratégico. En este marco, la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presenta el plan estratégico 2019-2023, el cual se da dentro de un consenso participativo de la comunidad universitaria, el mismo que planifica, prioriza y programa el desarrollo de la facultad con la finalidad de buscar excelencia y calidad académica y de investigación en la formación de profesionales de la salud con un alto valor humanístico y ético. Entonces, ¿cómo se ha logrado el consenso? Esta frase que yo le he marcado acá, ¿cómo se ha logrado este consenso? Consenso participativo de la comunidad universitaria. ¿Quiénes formamos la comunidad universitaria? Docentes, alumnos y graduados. Ese era inicialmente, ¿no? El concepto de universidad. Docentes, alumnos y graduados. O sea, el egresado, ¿no? Que participa ya en el mercado ocupacional y que entonces tiene una opinión de cómo tienes que formarte para estar en ese mercado, ¿no es cierto? Y entonces se ha dado eso. Le preguntaremos a un docente de aula, ¿esto sabes de este plan? ¿Sabes? ¿Te convocaron? ¿Te preguntaron? ¿Cómo participaste? Porque es consenso participativo. Entonces, porque se va a buscar excelencia y calidad académica. Excelencia académica, calidad académica y de investigación en la formación profesional con un alto valor humanístico y ético. Entonces, estas son frases mayores que tenemos que ver cómo se formula. Cómo se formula. Perdón, aquí un pequeño. Estamos acá. Entonces, todas las instituciones, miren, jóvenes, todas las instituciones tienen sus planes estratégicos.
El Ministerio de Salud tiene su plan estratégico institucional de 140 páginas. El SUNEDU, el famoso SUNEDU, tiene su plan estratégico institucional también, igual que la facultad del 19 al 23. 25 páginas, más delgadito. Y entonces, vamos a lo siguiente. ¿Quién elabora el plan estratégico? Entonces, en la Facultad de Medicina, está la resolución de Canal del año 21, que dice, ¿no? Entonces, que para aprobar el plan estratégico, entonces, hay un expediente, ¿no? Elaboraron el plan y entonces se lo envían al decano para que él apruebe, firme el plan. Y entonces él, en esta resolución, la resolución tiene dos grandes ítems. Los considerandos y la resolución. Considerando es debido a qué, en función a qué. ¿Por qué el decano tiene que firmar esto? Porque, de acuerdo al estatuto de la universidad, ¿no? El artículo 249, planificación y planeamiento estratégico. O sea que la universidad tiene su plan estratégico. No solo la facultad, la universidad. Y por tanto, todas las facultades su plan estratégico. Y dice en el inciso B, las facultades formulan sus planes estratégicos en relación con el plan estratégico institucional. Estos planes deben ser oportunos, completos y suficientemente proyectados. Entonces, tienes que estar enmarcado en el plan estratégico de la universidad. Eso está acá, artículo 249, del estatuto de la universidad. Y luego, en el año 19, el rectorado aprueba una directiva para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos de las facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, hay una resolución que saca una directiva para formular, ¿no?, el seguimiento y evaluación de los planes estratégicos. Y entonces, ese plan, esto que estamos leyendo acá, la directiva, esta es la directiva. La directiva para formulación y seguimiento de la evaluación de planes estratégicos de las facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Depende de la Oficina General de Planificación, que esté en el rectorado. ¿De acuerdo? Entonces, hay una línea entre el plan estratégico de la universidad y los planes estratégicos de cada facultad. No pueden ser divergentes, porque el rectorado emite una directiva, ¿cómo vas a hacer tus planes? ¿Cómo vas a hacer tus planes? Y dice acá, establecer los lineamientos generales y específicos que orienten el proceso de formulación, aprobación y seguimiento y evaluación de los planes estratégicos de las facultades en concordancia con el plan estratégico institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, esta es la guía para cómo se van a formular los planes estratégicos en cada facultad. ¿Ya? Y luego estandarizar el proceso de planeamiento estratégico. O sea, da la norma general, no es que tú haces tu plan, tus sueños, como diría una canción antigua, ¿no? Los sueños de opio, ¿no? La visión no es un sueño de opio. Y entonces, acá dice, el plan estratégico de la universidad es el instrumento de el plan estratégico institucional de la universidad es el instrumento de planeamiento que contiene la misión, la visión, los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales, la estrategia, cómo se va a hacer, los indicadores, cómo mides que a los 5 años has mejorado con indicadores, sus respectivas metas. Con estos indicadores, llegaste al 100%, al 20%, ¿no?
Entonces, este plan estratégico tiene un horizonte temporal mínimo de 3 años, ¿no? Entonces, orienta el desarrollo estratégico ¿y quién se encarga? La Oficina de Planificación, ¿no? Brinda asistencia técnica a las facultades. Entonces, la Oficina de Planificación da el sustento de apoyo. Entonces, está acá. Y entonces se forma en cada facultad tiene que formarse una comisión de planeamiento estratégico. No es que lo hace el rector, no es que lo hace a sus amigos, ¿no? Y entonces no lo hace, en cada facultad no lo hace el decano. Entonces, la primera cosa, que tiene que haber una resolución de decanato, un documento formal firmado por el decano que diga, en la Facultad de Medicina, ¿no? Se va a formar la Comisión de Planeamiento Estratégico. Entonces, firmado decano tal, resolución de decanato. ¿Quiénes la integran? El decano o su representante. ¿No? A veces el decano, por sus múltiples ocupaciones, designa a alguien que conozca, que sea de su confianza, generalmente es de su equipo de gestión, pero que conozca de este tema. Entonces le designa a su representante. Y ese representante es el presidente de la comisión. Entonces, la comisión de planeamiento está presidida por el decano y representante y por tanto ellos son los responsables de que esto funcione. ¿Quiénes más integran? El vicedecano o su representante, el otro vicedecano de investigación de posgrado o su representante, los directores de las 5 escuelas profesionales, los directores de cada director de escuela, el director de la escuela de tecnología, el director de las otras 4 escuelas, todos han estado en esta comisión de planeamiento. Entonces, ellos tienen que saber qué pasó. El director administrativo, que ve la parte administrativa, no ve la parte de formación de profesionales, sino el apoyo administrativo. Y ahí está, en esta dirección administrativa, está el jefe de planificación y presupuesto, ¿no? De la facultad, el jefe de la oficina académica y acreditación y el director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, ¿no? Entonces, estos son los que forman esta comisión que va a elaborar el plan. Elabora el plan. Y entonces se reunirán, cómo lo harán, ¿no? Contratarán un asesor, porque lo que hacen muchos, contratan un asesor externo para que elabore el plan y lo presente acá, y ellos lo revisan y lo entregan como que ha sido la obra de ellos, con apoyo de un asesor externo, ¿no? Entonces, hay muchos, ustedes ven de que en la cuestión política mucho se habla de los gastos que hay en asesorías. ¿Quién es un asesor? Un asesor se supone que es un experto. El asesor no es mi amigo, no es mi sobrino, ¿no? Que yo lo voy a poner como asesor y solamente para que gane un sueldo. No, el asesor tiene que ser un experto. Y me viene a la memoria otra anécdota de la maestría que hice en el año 90, ¿no? Sí, en el año 90, de gestión gubernamental. Entonces, el profesor que nos enseñaba administración, me acuerdo mucho del profesor Machicao. Y él nos dice, he llegado a mi casa y, y de pronto llega mi hijo, contento, saltando en un pie, y le dice el profesor Machicao a su hijo, oye, ¿y por qué estás contento? ¿Qué ha pasado? ¿Te habrás sacado la lotería? Algo así, dice su hijo, algo así. Te cuento, papá, me han nombrado asesor del ministro. Asesor. Oye, siéntate acá. ¿Tú qué cosa sabes? ¿Tú crees que tienes capacidad para ser asesor? Y le metió pues una buena reprimenda, ¿no? Parece. Claro, el hijo era mayor, al final va a tomar decisiones, pero él como profesor de administración de esa maestría, ¿no? Gubernamental, entonces él le dice, en su pensamiento, un asesor tiene que algo que sepa, y él sabe cuánto sabía su hijo. Entonces nos relató esa anécdota, ¿no? Entonces los asesores tienen que ser gente que conozca mucho, que sean expertos.
en el tema que van a asesorar. Entonces, en los años 90 y tantos, los hospitales empezaron a formular también sus planes. Y ahí todos somos de salud, pues todos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, obstetras, ¿no? Este, a dentistas, ¿no? En fin, y nadie sabía de esto, de cómo se hace un plan estratégico, como la anécdota sobre el Stoner que yo nunca había leído. Entonces igual, elabora el plan estratégico. Y entonces, ese era un tema, pues. Entonces aparece por ahí el jefe de personal, dice, yo he elaborado el plan anterior, les puedo ayudar, ¿no? Ofreciéndose como asesor, ¿no? Y en realidad era poco lo que conocía. En el Ministerio de Salud, fuimos al Ministerio de Salud, fuimos, digo, porque yo estaba en esa comisión que es el Ministerio de Salud, a la oficina de planeamiento, a la oficina de planificación, presupuesto y racionalización del Ministerio de Salud, para que nos brinde asistencia técnica. Y entonces vimos mucha gente joven, egresada de las universidades, de las facultades de administración, pero que conocían muy poco de salud. Entonces conversamos, tuvimos una reunión, conversamos y pudimos auscultar de que conocían muy poco de salud. Entonces, ¿qué hacer, no? Entonces, lo que hacen mucha gente es, y muchos asesores también, lo que se hace ahora, ¿no? Chancan el plan estratégico anterior y le van adaptando, le cambian cifras, conversan, buscan información, entonces no parten de la nada, parten del plan anterior y sobre ese documento van agregando cosas. Eso le llama chancar el documento anterior. Entonces, este es el tema, jóvenes. Entonces, cuando decimos quién elabora el planeamiento en la facultad, esta comisión, pero que generalmente no piden apoyo de un asesor externo, un experto. ¿Y quién es el asesor? Le preguntarán al decano, oye, ¿tú conoces? Otro, tú conoces, algunos buscarán a sus amigos, en fin, no, tiene que ser alguien pues que conozca, ¿no? Un buen experto. Bien, entonces eso es como así se formula, ¿ya? Así se formula, jóvenes, y luego acá viene el otro tema que yo les he traído acá. Ya, en la matriz, miren, vamos a ver el tema de las metas. Entonces, la misión, plan estratégico, la matriz, esta es la matriz. Entonces, el plan estratégico se hace con una matriz. La misión, generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e investigadores líderes con valores respetuosos de diversidad cultural, promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país. Esta frase, ¿cómo aterriza? Entonces, esta es la manera, jóvenes, cómo se hace un plan estratégico, ¿no? Entonces, hay objetivo estratégico 1, objetivo estratégico 1, mejorar la formación académica con calidad para los estudiantes. Y entonces viene acá el tema. Porcentaje de egresados de pregrado que se encuentran satisfechos con la formación universitaria de pregrado. ¿Se dan cuenta? Satisfechos con la formación, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes le preguntamos? A los estudiantes, jóvenes estudiantes. ¿Ustedes están satisfechos con la formación que se les está dando para este indicador? Y entonces, el método de cálculo, el número de egresados satisfechos sobre el total de egresados de pregrado. 1000 egresados, ¿cuántos respondieron que están satisfechos? Y entonces, de todas las escuelas profesionales, la meta para el año 23 es 71.88. No el 100%, el 70%. O sea, habrá un 30% que no está satisfecho, pues. Y entonces, ¿pero de dónde parte? Dice acá, en el año 19, ¿no? Parte más atrás, en el año 17, porque busco un poco histórico, para la línea de base, famosa línea de base, en el año 2017, solo el 35% de estudiantes decía que estaban satisfechos con la formación universitaria, 35%. Se espera llevarlo al 70%, es decir, crecer el doble, el 100%.
¿no es cierto? Igual en el posgrado, la Facultad de Medicina también hace posgrado. Entonces tiene sus programas de maestría, de doctorado. Entonces preguntará también porcentaje de graduados y titulados en los programas de posgrado. Igual, los que están satisfechos sobre el total de ingresantes en un año. Entonces, en el año 17, solo el 41%, casi el 40% de egresados de maestrías y doctorados estaba satisfecho con los programas. Se espera que en el año que viene estemos cerca del 50%. Miren, es mucho menos que en las escuelas profesionales, que en el pregrado. En el pregrado se espera llegar al 70%, en el posgrado solo a lo más al 50%. Entonces, jóvenes, estas es las metas. Entonces nos planteamos metas. De la brecha del año que se formuló, el año 17, 35%, llevarlo al 70%, duplicar. Servicio de enseñanza basada en competencia para los estudiantes, igual. Entonces se ve los docentes capacitados en el modelo educativo de competencia. Pues ¿quién va a enseñar competencias? El docente, pues tiene que ser capacitado. Y entonces, número de docentes capacitados sobre el total de docentes de la facultad. En el año 17 solo el 9% estaba capacitado. 9%, miren, jóvenes. Y se espera llegar al 46%. Este año al 42%, o sea, 40% casi, ¿no? Capacitados. Y estudiantes de pregrado que cursan los 2 últimos años, a quienes más se pregunta son los estudiantes de los 2 últimos años, que se encuentren satisfechos con el desempeño docente. En el año 17 era el 26%, se espera llegar al 60%. Ustedes dirán si son porcentajes bajos o altos. Entonces, cuando nosotros hablamos, y vamos a volver acá a esta parte de la clase, las brechas. El año 17, ¿no? El año 17. Al año 27, en este plan estratégico, hay brechas, que si no hacemos nada, se mantiene igual. Estos indicadores, 30%, 40% que hemos visto, se va a mantener igual. Entonces, pero para llevarlo, o por lo menos duplicarlo, ¿qué cosa es lo que se va a hacer? Ese es el pensamiento estratégico. ¿Se dan cuenta? Entonces no es una utopía, es ponerse metas. Entonces, ¿qué fortalezas tiene la facultad? ¿Qué debilidades tiene? ¿No? Capacitar tiene un costo. ¿Quién capacita? A ver, profesor Castro, prepárese una clase ¿no? de competencias. Oiga, yo no soy el experto. Busque usted un experto. Busque usted a alguien de la Facultad de Educación que conozca competencias en educación superior. No busque a cualquiera acá. Nosotros nos conocemos, no somos los expertos. Busque un experto. ¿Dónde estarán los expertos? En la Facultad de Educación de nuestra universidad. Que nos den una clase, que nos ayuden a formular un plan estratégico. Entonces, profesor Castro, ¿usted ha dado su clase? No, yo he visto aquí y conozco algo, los objetivos estratégicos, las metas, pero la universidad tiene sus facultades de administración y de ingeniería, de donde estarán los expertos. De ahí traigan los expertos. Entonces todos estaremos ahí, todos los docentes estaremos ahí atentos, aprendiendo en talleres cómo se hace, cómo se formula, ¿no es cierto? Porque nos van a preguntar, los estudiantes le van a preguntar. Y si los estudiantes dicen no, entonces se cae el indicador, pues. Entonces, y aquí le van a preguntar a los estudiantes de los 2 últimos años. El profesor, el director de la escuela, ¿cómo se llama el director? Se me ha ido el nombre. De la escuela de ustedes, ¿cómo se llama, jóvenes? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. El doctor Sandoval. Sandoval. Entonces, el profesor Sandoval el año pasado hizo una premiación, pues, a los cursos donde los estudiantes los habían considerado con una nota
satisfactoria, mayor de 9 sobre 10. Mayor de 9 sobre 10, o sea, casi un 18 en la escala vigesimal, ¿no? Les aplicó una encuesta, algo hizo con los estudiantes, y los estudiantes de cada curso calificaron y nos invitaron. Fue una reunión virtual, ¿no? Y nos invitaron a todos los docentes que habíamos participado en ese semestre, el año pasado. Y entonces nos dio las notas a todos. A todos nos dio las notas. Entonces, algunos pues sonrojados. Bueno, felizmente el curso salió bien librado, ¿no? Bueno, un poco porque el esfuerzo que hay que comprometer a los docentes de práctica también, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Como los docentes de práctica, que son los que finalmente van a elaborar, ¿no?, el proyecto emprendedor con ustedes. Tienen que yo les mostré los proyectos del año pasado, ¿no?, interesantes, ¿no? Entonces, ahora, entonces también tiene que elaborar sus buenos proyectos, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto, entonces, el consenso participativo. Esto fue el momento que nos quedamos, ¿no? Entonces, y acá viene el tema, pues, esa comisión, ¿cómo ausculta a los otros docentes de la? Entonces, ese es un tema, ¿no? En algunas circunstancias, ahora aprovechando Internet, se cuelgan los documentos. La comisión elabora y lo cuelga en la página web de la institución, para que en 30 días, lo cuelga 30 días, para que en esos 30 días los interesados opinen. Entonces cada uno leerá, opinará, ¿no? Y entonces, y de esa manera se van mejorando. Esa es una manera como haces que toda la comunidad participe, ¿no?, y emita opiniones. Entonces la comisión elabora el proyecto, ¿no?, lo pone a consideración de la comunidad, ¿no?, académica, y lo cuelga durante 30 días para que cada uno vaya. Habrán los que nunca verán, no me interesa, ¿no? Yo sigo haciendo mi clase, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, pero otros dirán, bueno, ¿cómo es que hacemos para que mejore, ¿no? Los indicadores, porque esto se basa en comparar indicadores. No se basa en comparar expectativas. Sí, me parece bien, sí, está bien, sí, el profesor dictó bien su clase, ¿no? No, hay indicadores. Bien, entonces se va a tomar en cuenta el entorno epidemiológico. Por ejemplo, ¿no?, estamos en el momento de las epidemias. Entonces, el entorno epidemiológico actual de los planes estratégicos tiene que considerar la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Paralizó el mundo. En la educación empezamos a hacer como ahora la clase virtual. Antes nunca habíamos hecho una clase virtual. Lo que es más, las universidades no estaban preparadas para hacer las clases virtuales. No tenían las plataformas para hacerlas. No había el Meet como ahora, no había el Zoom como ahora. No tenían. Entonces, y hubo rápidamente que gestionar. Ya tenemos estamos adquiriendo las plataformas. ¿Y cómo se maneja? Entonces, felizmente, la universidad fue bastante ágil, porque rápidamente nos empezó a capacitar de manera intensiva, con profesores que conocen de esto, que conocían en esa época y conocen mucho más, porque ahora se han enriquecido con toda la experiencia que hemos tenido. Y de esa manera, pues, nos tenían, pues, mañana, tarde y noche, y con las clases, y ahí los talleres, las tareas, cumpliendo, ¿no? Para aprender qué era la tecnología para la clase virtual, pero nos iban a poner frente al Meet. ¿Y cómo se usa el Meet? ¿Cómo subo pantalla, no? ¿Cómo comparto pantalla, no? ¿Cómo califico? ¿Cómo hago un examen virtual en plataforma Moodle? ¿Cómo lo hago, no?, en Classroom? Todo eso nos tuvieron que enseñar, y no conocíamos nada, porque nunca habíamos estado frente a una computadora para una clase, ¿cierto? El entorno empresarial tiene que ver con los competidores, ¿no? Los competidores. Y entonces, el entorno es lo externo, y el entorno, en lenguaje de planificación, es la parte interna, ¿no? Fortalezas, habilidades, y el entorno es oportunidades y amenazas.
Entonces, y lo mismo acá, esto es lo mismo, ¿no? Y entonces, jóvenes, si ustedes han revisado la, el aula virtual, ahí está colgado este documento. Este documento está colgado ahí como unos libros, ¿no? Hay dos textos que hemos colgado, ¿no? Uno que es el plan de negocios y otro que es cómo hago mi consultorio, me parece el nombre, ¿no? Y de ahí hemos sacado de ese documento que está ahí colgado en la aula virtual desde antes de la primera clase, el análisis interno y el análisis externo. Entonces acá, las debilidades interno, debilidades y fortalezas. Entonces acá está todo. Entonces esto ustedes lo van a leer y cosas, ¿no? Entonces, y el análisis externo también, ¿no? Entonces, ustedes que van a hacer sus proyectos, ¿no? Su proyecto emprendedor, van a tener que leer esto. Y ahí está el libro. Ahí está el libro. Y si necesitan otros similares, entonces nos comunican y también los colgamos. Y entonces, la formulación de objetivos, ¿cómo se formula? Con los resultados esperados. Y las estrategias, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces viene ese tema. Ahí hay que formular todo desde el inicio, ¿no? La parte enunciativa, ¿no? La parte filosófica, qué hacemos, la visión, la misión, nuestros análisis, nuestros FODA y los objetivos. Y en función a ello, estamos las estrategias, que comprende objetivo a largo plazo, cómo lo vamos a lograr, qué acciones vamos a emprender para estos objetivos a largo plazo. Pero en economía se dice, no hay lonche gratis, todo cuesta, todo tiene un valor. ¿Cómo se asignan recursos para alcanzar estos objetivos? Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿tendrán equipos? ¿Estará equipado las sedes docentes donde ustedes realizan sus prácticas para que puedan tener estas actividades para su plan estratégico? Entonces, si no hay, entonces hay que asignar recursos. Porque en ciencias de la salud, principalmente, las prácticas requieren bastante equipamiento, ¿no? Y cada vez más moderno. Ustedes ven que, al igual que los teléfonos, la tecnología en salud es bien cambiante, ¿no? Los ecógrafos pasan de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, ¿no? Las tomografías que antes, ¿no? Entonces tienen cortes más delgados, ¿no? Otra tecnología. Salió la resonancia magnética que antes no existía. Entonces, son, son equipos necesarios, pero tiene un costo, pues. Tienes que asignar en tu presupuesto un costo, un monto de tu presupuesto para, ¿no? Para las estrategias que van a utilizar. Y entonces, miren, de este documento que es Concepto de Administración Estratégica, hemos tomado esta lámina. O sea, esta lámina no es una invención, no es una creación mía, sino es aquí el autor. Y entonces, el enfoque. Uno, elabora visión y misión. Ahí formula tus objetivos. Y luego seleccionas estrategias y las implementas y luego mides, haces la evaluación. Entonces, como en la lámina que les he puesto hace un momento, y la vamos a volver a poner acá, si es que está acá están las metas, ¿no es cierto? ¿Cómo logras esta meta? ¿Con qué estrategia vas a utilizar para subir del 9% al 40%? ¿Qué estrategia? Entonces, aquí en el caso de enseñanza basada, la enseñanza capacitada en el modelo educativo por competencias, ¿cómo haces? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Porque los estudiantes de los dos últimos años son los que van a evaluar. Ellos van a evaluar. Número de estudiantes de pregrado que cursan los dos últimos años satisfechos con el desempeño docente. Entonces, del 20% se quiere llegar al 60%. Entonces, ese es cómo mides el desempeño. Entonces, tienes acá la formulación de la estrategia, la implementación y la evaluación. 3 momentos.
no es que lo que a ti se te ocurre, no, esto hay que formularlo. ¿Han visto ustedes esta matriz? La matriz, ¿cómo se formula? ¿Qué pregunta vas a hacer? ¿Cómo lo implementas? ¿En qué momento aplicas? ¿Y cómo evalúas? En este caso, no las estrategias que se han implementado. Y esto que sí es mío, entonces de la planificación a los resultados, entonces formulación a ejecución. Entonces, en la formulación es un proceso intelectual. Una comisión elabora, lo firma el líder, el director, el decano, que debería tener condiciones de liderazgo. Él firma la resolución que aprueba, ¿no?, este proceso intelectual elaborado por una comisión, de repente con ayuda de un asesor. Pero los que están en el aula, los profesores de aula, ¿cómo ejecutan el proceso operativo? En la universidad. En una empresa, ¿cómo los que atienden a los pacientes ejecutan este plan? ¿Qué estrategia hay? Entonces, ¿cómo vas a hacer para que este personal atienda bien? Entonces tienes que comunicar, tienes que comunicar. Y yo por eso le decía, este plan estratégico de la Facultad de Medicina ha sido comunicado a todos los docentes. Ahora es más fácil. Yo tengo el correo de todos los docentes, ¿no? Le pongo un documento adjunto, un clic y se ha enviado. Y a través de las jefaturas de departamento, coordinadores de departamentos académicos, señores, a ver, por favor, informen una reunión en donde analicen el documento, ¿no? Y envíenme la grabación de la reunión. Así es de simple. Ese es el líder. Ese es el líder. Ordena para que se cumpla. Entonces todo está enterado. Entonces podemos actuar de esa manera, ¿ya? Entonces, esa es en síntesis, para tener buenos resultados, porque los resultados nos van a medir. Meta, 20%, 40%, ¿cuánto cada año? ¿Cuánto cada año? ¿No es cierto? Acá tenemos, no es que de inicio tenemos tanto, aquí cada año, miren, el 17, 9%, al año siguiente, 10%, luego, ¿no?, 30%, luego 40%, finalmente 46%. Entonces, ¿cómo va llegando, no? Del año 17 al año siguiente, entonces, en cada año vamos a establecer planes operativos. Y entonces, esto es cómo se va a hacer, ¿no? Y tenemos acá, en términos generales, inicialmente, estos son unos cuadritos que se repite siempre en muchos textos, ¿no? En muchos textos, en muchas exposiciones, ¿no? Para comparar dos planeamientos, el tradicional y el estratégico, ¿no? Tradicional, ¿no? Entonces, reactivo, orientado a actividades, excesivamente normativo, prioriza el mando, visión fragmentada, análisis de realidad en un solo ángulo. Y que el estratégico es más proactivo, logrado no actividades, sino objetivos, ¿no? Favorece iniciativa más que la norma, revalora el liderazgo de cada uno, posee una visión compartida, análisis de realidad es multifocal, existe más de una forma de ver e interpretar la realidad. Entonces, se supone que esta forma, ¿no?, a que está acá de manera, en un cuadro resumen, sería mucho mejor que el planeamiento tradicional. Y que entonces ninguna institución ahora debería tener un planeamiento tradicional, sino un planeamiento estratégico, como les he mostrado en las diferentes instituciones. Está SUNEDU, por el lado de educación, el MINSA, Ministerio de Salud, por el lado rector de salud, está la universidad, ¿no?, y está la facultad. Entonces, todos tienen, ¿no? Todos hablan de planes estratégicos. Bien, jóvenes, si ustedes no conocen la casona, esta es la riqueza de la casona. Vayan, dense un tiempo, vayan, caminen por la casona, se puede entrar, caminen. Este es mi hospital, plan estratégico, ¿no? Acá está igual. Entonces tenemos planeamiento, plan.
Ya, entonces el entrenamiento termina en un documento. Este entrenamiento se formaliza a través de un documento. Ese documento es el plan estratégico. Y el plan estratégico es el plan operativo. El plan estratégico. Entonces la universidad hizo ¿no? Con la oficina de planificación, sus planes estratégicos, y lo formula en un documento que se puede bajar por internet, plan estratégico institucional de la universidad. Y ahí van a estar todos estos documentos que les he mostrado. Si es de la Facultad de Medicina, en cada institución que formule sus planes van a tener cuadros similares, adaptados a lo suyo. Buscarán cómo miden la competencia, cómo miden los departamentos, cómo miden, ¿no?, los porcentajes, las metas, todo ello, de acuerdo a sus lineamientos de política. Y acá variará el numerador y el denominador en función a qué, de dónde se trate. SUNEDU tendrá sus indicadores, ¿no? El MINSA tendrá sus indicadores, ¿no? Su numerador, su denominador, todas esas cosas, ¿no? La facultad ha colocado estos que te estoy mostrando. Entonces, ya saben que el planeamiento estratégico, el plan es el libro, entonces, y los planes operativos son planes que cada año se va formando un plan. Plan 17, plan para el 18, plan para el 19, plan para el 20, para el 21, para el 22, para el 23. ¿Se dan cuenta? Cada año un plan basado en lo mismo. El plan operativo responde al plan estratégico para cada año y va midiendo las metas. Si acá hubiera un stop y hubiera un retroceso, algo está pasando. No es que vamos a hacer unidireccionalmente aplicando, no, esto se hace un monitoreo. ¿Qué ha pasado con las metas del año 20, por decir? En el supuesto que esto haya bajado, ¿qué pasó? Caramba. Algo ha pasado. Hay que reevaluar todo el componente de este indicador. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? De repente fue solamente un error de digitación. No nos confiemos, veamos mucho más cosas. ¿No? Esa es la manera, ¿no? Como en los planes operativos cada año vamos viendo, ¿no?, en función a qué, a cómo logramos, ¿no? En el MINSA existen normas, cómo se hace un plan operativo. Entonces, es el producto de planificación a corto plazo de un año. Pregunta de examen, el plan de un año, una planificación para un año, ¿se llamará operativo o se llamará estratégico? Pregunta de examen. Simple, pero revela pues, si es que ustedes han estado atentos al concepto de plan operativo, ¿no? ¿Quién hace el plan operativo? El que atiende a los pacientes en el área de admisión de los hospitales, o la dirección del hospital. ¿Quién hace el plan operativo? ¿Quién ejecuta? ¿No? ¿Y quién formula el plan estratégico? Entonces, esas cosas, ¿no?, importantes, ¿no? Aquí el plan operativo operativiza el cambio por medio de la ejecución de actividades y acciones concretas. Plan operativo en la facultad, el docente de aula. Nosotros que estamos dando la clase, ¿cómo hacemos? ¿No es cierto? En el MINSA, ¿no?, el personal que atiende, el médico que atiende, el tecnólogo que atiende al paciente, el cirujano que opera al paciente, ¿no?, la obstetra que atiende a la gestante. Entonces, estos son los niveles operativos. También se llama operacionales. Y luego, ¿no?, el MINSA tiene sus planes, ¿no? ¿Cómo se hace un plan operativo? Entonces se define todo. Hay análisis de demanda, ¿no?, análisis de oferta, de estas cosas. De aquí va a salir una pregunta, si me ocurre, jóvenes, es de esta diapositiva. Análisis de demanda, por ejemplo, decimos, ¿no? Infraestructura, ¿es análisis de demanda o es análisis de oferta? ¿Dónde entra? Y ustedes que están viendo ya saben que es análisis de oferta. O sea, nosotros, ¿qué infraestructura tenemos para los pacientes? ¿Qué le ofrecemos a los pacientes? ¿Qué espacios tenemos? ¿Qué equipamiento tenemos para los pacientes? En demanda, la accesibilidad. ¿Llegan fácil los pacientes? Si son transferidos de otro centro de salud de menor complejidad,
¿Es fácil obtener allá la fecha, la hoja de referencia del CIS? ¿O hay muchas dificultades, problemas de accesibilidad? ¿No es cierto? Entonces, esas son cosas. Se formula y se priorizan los problemas, ¿no? De estos problemas sale una palabra, nudo crítico. Nudo crítico es un problema álgido. De ahí su nombre crítico, álgido. El nudo porque amarra las cosas, impide avanzar. Como en el tránsito se forma un nudo crítico en la avenida Bancay con Grau. Es difícil. Entonces, ese es un nudo crítico. Entonces, tiene que haber policía de tránsito ahí ordenando. ¿Cómo se resuelve el nudo crítico? Porque ese es un problema, y es un problema que afecta mucho la viabilidad. Igual, en estas cosas también, ¿no? ¿Dónde está el nudo crítico? ¿Está en estadística? ¿Está en el consultorio del médico? ¿Dónde está el nudo crítico? ¿Por qué los pacientes se quejan que han llegado a las 5 de la mañana y están saliendo a las 2 de la tarde de la atención? Mucho tiempo, pues, para estar para una atención. ¿Cierto? Entonces, y luego viene lo que hemos mencionado hace un momento: supervisión, monitoreo y evaluación. Monitoreo es que tenemos que ver, ¿no? Cada año los planes operativos van en el ritmo que esperamos, o, o hay un stop, algo se ha paralizado, algo hay que evaluar, el monitoreo. Hay que supervisar que las cosas se hagan, ¿no es cierto? Y hay que evaluar a fin de periodo. Cada año vamos a evaluar la meta que nos propusimos, subir del 9 al 15%, ¿se cumplió o no? Entonces, no podemos poner un plan estratégico que estamos en no, el 100% de pacientes atendidos. ¿Cuál es tu línea de base? Este año, tu análisis situacional, ¿qué indica? ¿Cuántos estaban satisfechos? 10%. En 5 años vas a tener 100%. No seas utópico. Ponte metas a las cuales llegues, ¿no? Duplica, triplica, pero no te pongas el 100%, eso va a ser utópico. Entonces se va a caer tu plan, te van a criticar. Oiga, usted no ha cumplido con su plan. Usted no ha hecho monitoreo de sus planes operativos. No corrigió en el momento que la cosa está, que habían nudos críticos. Entonces, esa es la manera, jóvenes. ¿Ya? Y acá les pongo algunos documentos, ¿no? Que se usa en el país, que se usa en el país, ¿no? En el país tenemos un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Acá algunos problemas que es necesario conversar. Este se supone que aquí se hace el plan estratégico para el desarrollo nacional de todo el Perú, de todo el Perú. Cambia presidente, esto tiene que continuar. Pero cuando cambia presidente, ¿continúa o se bloquea? O de repente el presidente entra con, no, vamos a hacer esto, esto, otro, y leyó el plan estratégico, su equipo, a su gabinete de asesores, le dijo al presidente, oiga, existe el CEPLAN, vamos a leer el CEPLAN. Entonces, traigamos a alguien del CEPLAN a que nos exponga, ¿no?, el plan estratégico de desarrollo nacional. ¿Qué metas se han planteado en cada área? Con cada ministerio nos vamos a reunir, con el ministro de Salud, para ver el CEPLAN en salud, ¿qué plantea? El CEPLAN en educación, ¿qué cosa plantea el desarrollo nacional? ¿No es cierto? Y entonces, de esa manera, pero si entra un gobierno, ¿no? Un mandatario que no conoce de esto y empieza a hablar cosas, ¿no? Igual ahora que estamos en elecciones de gobiernos regionales, ¿no? Yo veo ahí, ¿no? Los planes de gobierno de los candidatos desconocen totalmente lo que en su región está planteado por el CEPLAN. Y es una pena. Entonces, vamos a tener una oportunidad perdida más, 5 años perdidos, porque van a tener dinero de los canon, ¿y qué van a hacer? Ah, voy a hacer un puente por acá, voy a hacer el monumento al cóndor. Oiga, eso no está en su plan estratégico regional, pues. Veamos esto. Entonces, en el Ministerio de Salud, un plan estratégico multisectorial al 2030. Y entonces, si cambian ministro cada cierto tiempo, y viene un ministro que te viene a hablar del agua racimada, y oiga, vamos a hablar del plan estratégico, ¿no? Entonces,
Esas son las tragedias nacionales, ¿no? En el MINSA, ¿no? ¿Cómo hacemos el plan, ¿no? Multianual de cada año? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, cambian ministro, cambian viceministro, cambia todo el equipo, ¿no? Igual va a pasar en los gobiernos regionales, cambian todos, y los nuevos que entran conocerán esto de su región, del sector salud, del sector educación, sabrán, o entonces diremos, ¿y estas instituciones para qué existen si nadie, si no logran, ¿no?, ingresar a la cabeza de los mandatarios, de los funcionarios? No es decir, bueno, nadie nos hace caso, ya, pues entonces mejor cerremos ese plan. No, no es cerremos, señores. Ustedes tienen que seguir produciendo y tienen que buscar que acercarse a los gobernantes nacionales y regionales y exponerles, ¿no?, unas reuniones en donde te van a hablar de todo lo que ustedes han formulado. Porque este no es que ustedes han hecho. Esto hay otro documento que no está acá, es el Acuerdo Nacional, que todos ellos, estos planes, finalmente son aprobados por el Acuerdo Nacional. Entonces, de esa manera el país debería ir. Pero si eso no se hace y no se ven las variables y cosas que pueden, como amenazas, como COVID, como parálisis económica, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? Y estos documentos existen, ¿no? Y entonces, miren, yo decía, esto ha sido, esto que está planteado, ha sido aprobado el 29 de abril del 2019 por el 126 Foro del Acuerdo Nacional, en donde está planteada la visión del Perú al año 2050. Entonces, cuando estemos viejitos, todos los que estamos ahora en la clase, y entonces ahí se el síntesis de la visión. Para el año 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y su dignidad en todo el territorio nacional. De repente aparece alguien ahí que dice, no, que esto no es así, que hay otro tipo de democracia, ¿no? La institucionalidad es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo este acuerdo, para qué existe? Estamos orgullosos de nuestra identidad propia de la diversidad étnica, cultural, lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. Y con tanta minería informal, con tantas cosas en un país de 80% informales, ¿cómo se respeta la historia? Si las huacas las andan, ¿no?, deteriorando, ¿no? ¿Cuál es nuestro patrimonio milenario, no? Ese es un tema, ¿no? Se bombardean países y se destruye el patrimonio milenario, ¿no? Del Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Tantas regiones. ¿Serán necesarias tantas? Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. ¿Será ético en el 50 y ahora será ético? ¿Estaremos en la línea ética? Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo en el año 2050. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo en igualdad de oportunidades, competitivo, sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. Erradicar la pobreza extrema. ¿Cómo estamos con indicadores? Jóvenes, entonces yo he querido traerles a ustedes, ¿no?, este tema y algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones. No se trata de una clase de... Todas estas clases ustedes las pueden encontrar en YouTube, ¿no es cierto? Con información que yo he querido centrar un poco a lo nuestro, ¿no? A nuestro quehacer profesional, ¿no?, como universidad, a nuestro quehacer en salud, ¿no?, y a nuestro quehacer como Perú.
¿no? Entonces, para que ustedes tengan una visión, cómo se formula, no es, el plan estratégico no es un conjunto de frases por acá, que esto, ¿no? ¿Cómo se formulan los indicadores? ¿No? ¿Cómo se hacen las comisiones que deben elaborar este plan? Este plan no lo elabora alguien. Yo soy el decano, ya convoco a Juan Pérez, que es un asesor, que es mi amigo, oye, tú sabes de esto, haz el plan y me lo entregas. Ya en 3 meses me lo entregas y yo lo apruebo, lo firmo y listo. Así no es. ¿Han visto ustedes cómo se involucra a los responsables de las escuelas académicas? Cada la escuela tiene un representante. Igual, usted ve que en salud también tiene que haber quienes integran, cada jefe de departamento integra. Integra el director, su representante, la dirección administrativa, ¿no? El jefe de planeamiento de la institución, igual van a entrar ustedes, ¿no? Entonces, esto es de responsabilidad eh, de quienes dirigen la institución y lógicamente hemos hablado del sector público, el sector privado también deben tener sus planes, entonces ellos también tienen que tener sobre la misma base el mismo diseño para su aplicación, pero en función a sus expectativas. ¿Cómo perciben ellos la salud? Entonces estarán sus planes. Construiremos tantos equipos, tendremos tomógrafos de última generación, como sus planes. ¿Cómo van a financiar esos objetivos? Entonces, eso es, jóvenes, lo que yo he querido presentarles en esta clase y, por supuesto, las preguntas que ustedes quisieran. Adelante. Bien, bien. ¿Alguna pregunta? Le preguntaremos a Clarisa Talía. A ver, Clarisa Talía. Te veo aquí en mi pantalla, estás primerita. Sí, Por profesor. eso, sí, ¿alguna pregunta o Bueno, ninguna pregunta? profesor, dentro de la visión usted justo mencionaba algunos objetivos y pues estos indicadores, maestro, tenemos siempre que tener alguna escala. En el caso de que queramos medir la satisfacción de nuestros futuros pacientes, ¿qué escala podríamos hacer o simplemente mediante una encuesta podríamos saber su satisfacción? Ya, existen pues lo que se llama línea de base. Línea de base es cómo estás ese año. Entonces vas a revisar si es que tienes las encuestas de satisfacción de ese año y los anteriores y vas a ver cómo están. Entonces tú dices, uy, caramba, estoy bien al 100%, pero tú dirás, ¿habrá estado bien? Si no tengo infraestructura adecuada. Entonces, ¿de qué va a estar satisfechos nuestros pacientes si tienen que hacer largas colas? Entonces, ¿dónde haces la encuesta? Si tú haces la encuesta en la cola, entonces vas a ver que los resultados pueden ser diferentes. Si haces la encuesta al paciente que llegó a las 5 de la mañana y estás haciendo a las 2 de la tarde y le dices, ¿está satisfecho usted con la atención que le dieron? Entonces, depende en qué momento. Ya, entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? ¿En qué momento harían la encuesta a los pacientes que van al servicio de medicina física? Al final de la terapia, ¿en qué momento, no? Verán varios ítems, van a haber varias preguntas, pues. Entonces, no es una única pregunta, son varias preguntas las que ustedes tienen que señalar, ¿ya? ¿De acuerdo, Clarisa? ¿Alguna otra pregunta? A Jimena, pues, Jimena, que para cerrar ya. Sí, profesor. Bueno, parece que nadie más tiene más preguntas y por mi parte también ha quedado muy clara la clase del día de hoy. Ha sido muy concisa y muy beneficiosa para nosotros también, sus explicaciones. Ya, gracias, Jimena. Vamos a detener la grabación.